Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra clase semanal de Zohar y Hasidut. Esta semana les acompaño yo porque Natalie, como sabemos, está atravesando un proceso personal familiar y vamos a dedicar esta clase por la salud y la recuperación del hijo de Natalie, por su plena recuperación con bendición y con dulzura. Esta semana empezamos un nuevo libro, el libro de Shemot, y Shemot abre las puertas al camino hacia Pesaj. Pesaj es un portal energético en el cual todos los seres humanos somos ayudados, sustentados, apoyados, guiados, conducidos y sobre todo un tiempo en el cual se nos otorgan herramientas para poder liberar algunas capas de las clipots que están ocasionándonos dolor, sufrimiento, falta de claridad en nuestra vida. Así que no es poca cosa. La parashá de hoy, Shemot, lleva el mismo nombre de este segundo libro de la Torá, que es Shemot, y como digo, da inicio al camino hacia Pesaj. Para quienes son estudiantes de estas clases, ya deben conocer que mi persona, porque no es Fundación Kabbalah, sino mi persona, estoy organizando el primer retiro de Pesaj, en el cual, por supuesto, los estudiantes de Fundación Cábala están convocados, los de Escuela de Ingeniería del Alma y toda la gente que escucha las clases. ¿Y por qué lo digo retiro? Porque no solamente va a ser la conexión del Seder de Pesaj, como ya estamos acostumbrados, sino que además vamos a estar en una comunidad muy grande, muy amorosa, y vamos a tener actividades de crecimiento espiritual adicionales a las conexiones de Pesaj. Para que lo tengan en mente, esto va a ser 12 de abril al 14 de abril de este año y el lugar va a ser Buenos Aires, en Argentina. Para quienes ya están preguntando, oportunamente enviaremos la información acerca del paquete, los precios, etcétera, para que todos puedan organizarse, pagar en partes, etcétera. Esto en cuanto se refiere a lo que viene de aquí hasta abril. Los 5 libros de la Torá, como sabemos, están conectados también al árbol de la vida. Bereshit, el libro que acabamos de terminar, o Génesis, está conectado a la esfera de Keter, nuestra conexión espiritual, más allá de todo lo material, más allá de todo lo que palpablemente podemos sentir a través de los 5 sentidos. El libro de Shemot, que estamos empezando ahora, nos conecta con la esfera de Jokmah, ¿sí? Y vamos a entender qué quiere decir eso en nuestra vida. Vayikra, Levítico, nos conecta con la esfera de Binah. Bamidbar, que es números en español, está conectándonos con las 6 esferas emocionales, a las cuales se las conoce como Zeir Anpin. Y Devarim, que es el último libro, que en español es Deuteronomio, nos conecta con la esfera de Malhut, donde todo lo anterior se materializa. Shemot también da inicio a un periodo del tiempo que se conoce como Shobabim, en donde hay todas las porciones que vienen de aquí en adelante, van construyendo gradualmente la vasija en preparación para el portal cósmico de Pesaj, lo cual no es poca cosa. Cuando digo construir la vasija, me refiero a entender cuál es el proceso de crecimiento espiritual que yo puedo tener a lo largo de las próximas semanas. No hay una posible construcción de una vasija para una vida mejor, para una vida de bienestar, si no hay entendimiento. Marian Rojas Destape, una conocida psicóloga de nuestros tiempos, dice que entender es aliviar, pero para la Cábala, entender no solamente es aliviar, entender nos otorga y nos da la responsabilidad de transformar a través de conectarnos o reconectarnos con lo que yo llamo nuestro poder causal. El poder causal que nos dio el Creador en el momento de la creación, en el momento de Adán. También tenemos que entender que este libro de Shemot y esta parashá de Shemot, si bien Shemot quiere decir nombres, nos conecta también con Neshama. Es lo que aprendemos en Kabbalah del nombre. En este momento, a lo largo de las próximas parashots que estudiemos durante este libro, lo que estamos haciendo es precisamente construyendo la vasija para acercarnos al tercer nivel del alma, que es la Neshama. Cuando hablamos de la Neshama en la Kabbalah, no estamos hablando solamente de una expresión a nivel espiritual, estamos hablando de ese nivel de conciencia en el cual yo puedo entender para reconectar con mi poder causal y poder transformar cualquier situación compleja en mi vida en una situación
menos compleja, porque la complejidad viene dentro de la vida humana, la complejidad es parte de la existencia humana, pero sí podemos, y a lo largo de este libro se nos va otorgando entendimiento y herramientas. En este libro es donde aparecen por primera vez algunos nombres de Dios que son muy importantes. Aparece la tabla de los 72 nombres de Dios en la parashá de Beshalach, que está dentro de este libro de Shemot. Y cuando estudiemos Beshalach vamos a entender el poder de los 72 nombres de Dios, que es la herramienta con la cual abrieron el Mar Rojo los israelitas. Pero por ahora, entendamos que una de las primeras frases que aparecen en este libro es, estos son los nombres de los hijos de Israel. Y no hace referencia solamente a las 12 tribus de Israel, como hablamos la semana pasada, los hijos de Jacob, etcétera, sino que empieza a hacer referencia a que nosotros, quienes estudiamos Kabbalah y quienes hemos tomado como responsabilidad propia la calidad de vida que tenemos, como responsabilidad propia el servir, acompañar y ayudar a mejorar la calidad de vida de otros, somos también Israel. Y en esta parashá se nos dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Es decir, estas son las herramientas que se le está otorgando a toda persona que tiene el deseo de conectar con su nivel de Neshama, Shemot, Shem, Neshama, de elevar su conciencia a un entendimiento mayor para reconectar con su poder causal cuando digo poder causal es, yo soy la causa de mi bienestar, yo soy la causa de mi transformación, yo soy la causa de mi crecimiento. Estas son las herramientas que les pertenecen. No es poca cosa. Aparece también en esta parashá el momento en el cual el Creador le dice a Moisés, más que en esta parashá, durante este libro, le dice, cuando aparece la zarza ardiente, Moisés le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, yo seré quien seré, ya dándonos un principio de continuidad. Cuando nosotros desarrollamos un nivel de conciencia, utilizamos las herramientas, transformamos nuestra vida, hay una promesa implícita en ese nombre. Es la primera vez que aparece este nombre, ¿sí? Donde el hecho de que le diga yo seré el que seré en lugar de yo soy el que soy, como se traduce regularmente, y está bien también utilizar el nombre así, cuando le dice yo seré el que seré, de alguna manera está revelando que el poder de reconectarnos con ser la causa de nuestro bienestar, de reconectarnos con el árbol de la vida expresado en este libro a través de la esfera de Jokmah, va produciendo en el ser humano la energía de continuidad de la conexión con la luz espiritual del Creador. Cuando yo estoy conectado continuamente con la energía de luz del Creador, lo que ocurre en mi vida es simplemente que hay más claridad, hay más orden, hay más estructura para seguir un plan al cual llamamos tikkun, sin necesidad de tener tanto caos y tanto desorden que produce esos altibajos energéticos que a la final se sienten como dolor en la vida de las personas. Cada vez que hay un altibajo energético en mi vida, ¿qué es lo que ocurre si no tengo Kabbalah y esta inteligencia espiritual más desarrollada, más continua? Si es que esta inteligencia espiritual se ve interrumpida en lugar de que haya este flujo de continuidad de yo seré quien seré, lo que ocurre es que se debilita nuestra autoestima y la seguridad y la certeza que tenemos en el plan del Creador. Por eso es tan importante que entendamos que este nombre que se revela en este libro de Yo seré el que seré, realmente está hablándonos de la posibilidad de crear una conexión continua con el Creador a través de qué? Del entender con una conciencia relacionada al nivel de Neshama nuestro proceso espiritual, relacionada al nivel de Jokmah en el árbol de la vida, de nuestro proceso espiritual. Además, hay muchos caminos espirituales que sin hacer referencia a la Cábala en la actualidad y en el New Age, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, hay una señora venezolana que ya falleció hace mucho tiempo que habla de todo el poder metafísico y hace un montón de afirmaciones con yo soy el que soy. Y mucho conocimiento espiritual habla de yo soy, de hacer énfasis en este nombre que se revela en esta parashá, en estos libros, en este libro que empezamos a estudiar hoy. ¿Qué es importante entonces? Lo primero, entender que nosotros, por compromiso de nacimiento de nuestra alma, por haber accedido a este plan de evolución espiritual relacionada y conectada con la Cábala, tenemos la posibilidad de tener energía continua de conexión con el Creador. Cuando dice en este inicio del libro también,
Estos son los nombres de los hijos de Israel. Hace referencia también a qué es Israel. Lo hemos hablado en infinitas ocasiones. Israel tiene que ver con los hijos de Israel, tiene que ver con las personas que eligen tener un camino recto, porque la palabra Israel también se la conoce como Lirosh, pero más que eso, Israel es quienes van recto en la vida. Y quienes van recto en la vida son las personas que de alguna manera, uno, sostienen su camino espiritual. Están comprometidos no solamente en su transformación personal, sino que en esa transformación sea un aporte continuo, yo seré quien seré, constante, hacia la transformación global del mundo. Ahora, cuando nosotros hablamos de Israel y decimos Li Rosh, que es cabeza también, cabeza de mes, Rosh Hashanah, cabeza del año, Li Rosh, se habla también de que el alma humana, la construcción de la humanidad, de toda la humanidad, asemeja al cuerpo de Adán y que la gente que es Israel tiene que ver con la cabeza de Adán. Es decir, quienes tenemos la oportunidad de acceder a este conocimiento, no solamente tenemos un mérito, sino que además tenemos una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que Adán es un cuerpo y de que nosotros somos la cabeza de Adán, somos la Neshama, la conciencia de la humanidad, el resultado de cómo está la humanidad depende de la conciencia que nosotros hemos inyectado a través de nuestros actos. Y a esto hace referencia el Zohar. Dice que la calidad de lo que nosotros vemos en el mundo tiene directa responsabilidad de quienes estudiamos Kabbalah. Así que es muy importante que revisemos cuál es la calidad de nuestros pensamientos, cómo están nuestras emociones y sobre todo que nunca, por ningún concepto, demos por sentado nuestro nivel espiritual. Si bien hay esta promesa de continuidad, de yo seré quien seré, obviamente requiere de nuestra decisión y nuestra voluntad de permanecer siendo Israel, encaminados hacia la rectitud, encaminados hacia una vida de los valores que propone la sabiduría, encaminados y sostenidos en nuestro camino espiritual para contribuir así con el bienestar de la humanidad entera. Cuando nosotros hablamos también de que estos son los nombres de Israel y somos nosotros de Israel, tenemos que entender que no se trata solamente de conocer los 72 nombres de Dios y aprender a utilizarlos para nuestro beneficio. Nada sacamos, y lo he dicho en innumerables clases y en innumerables espacios, dominando la tabla de los 72 nombres de Dios, sabiéndome de memoria para qué sirven cada uno. Si yo no estoy siendo consciente de que más allá de esta herramienta está mi responsabilidad conmigo mismo, con mi entorno, con mis seres queridos, de ser mejor, de ser realmente ese Israel. Porque ¿a quién se le pone Israel? ¿A quién se le da ese nombre? Ese nombre en parashots pasadas estudiamos que se le dio a Jacob. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob y qué esfera representa? Representa a Tiferet, al equilibrio, al balance y a la armonía. Una vez que él logra vencer sus atributos bajos a través de la lucha con el ángel, es que es bendecido con el nombre de Israel. Y esta parashá empieza diciendo, estos son los nombres de Israel. Es decir, todas las personas que tenemos acceso a un nivel de conciencia, Neshama, ¿sí?, que está conectado a la responsabilidad de ser quien, con la conciencia interna, proyecta, canaliza y transfiere información de balance y equilibrio al resto de la humanidad, es entonces cuando podemos llamarnos y conectar realmente con los 72 nombres de Dios y todos los nombres que se van revelando a lo largo de las próximas parashots. Pero primero la responsabilidad de encontrar el balance. Todas las parashots de la Torá están conectadas unas con otras, indicándonos que son como una, no sé si ustedes han visto, una matrioshka, estas muñequitas rusas que van una dentro de la otra encajando, 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 mostrándonos que todo está conectado y que esa conexión de la una con la otra es una guía, una hoja de ruta para que cada uno de nosotros entendamos cómo avanzar en el proceso espiritual, de qué forma poder sostenerlo, de qué forma poder restaurar, recobrar nuestro poder causal a través de la conexión con nuestra Neshama. Estoy leyendo mis notas porque no quiero que nada se quede por fuera. Cuando nosotros decimos un nivel de conciencia de Israel y de acceder a esta capacidad de ser como la cabeza de Adán, ¿sí?,
Lo que estamos diciendo realmente es que en algún punto de nuestro proceso espiritual asumimos la responsabilidad de eliminar la separación entre la luz y la vasija. Por eso es que yo enseño en los niveles básicos de Cábala a la gente que se pregunte, ¿esto me acerca a la luz o me aleja de la luz? Porque esa es la responsabilidad que asumimos. En cada acción, en cada pensamiento, en cada palabra, quienes somos Lirosh, Israel, compromiso con nuestro camino espiritual, quienes hemos sido los guardianes o a quienes se nos ha entregado los nombres de Israel, tenemos la responsabilidad también de crear una frecuencia energética vibracional lo suficientemente potente como para acercar a la luz y a la vasija. ¿Qué quiere decir esto en palabras comunes? Quiere decir lo que acabo de decir. ¿Esto que voy a decir es hiriente? ¿Es un reproche? ¿Es un sentimiento de culpa? ¿Es un sentimiento de desazón? ¿Esto me acerca o me aleja de la luz? Esta mirada con la que estoy viendo a este ser humano que está enfrente mío, ¿me acerca o me aleja de la luz? ¿Lo estoy viendo con bondad, con compasión o lo estoy viendo con envidia, con celos? ¿Qué estoy haciendo? Eliminar el espacio entre la luz y la vasija no es ponerse a meditar con los 72 nombres de Dios para mi bienestar y para crear riqueza, el nombre 45, y para crear salud, el nombre 5, y para crear protección, el nombre 8, o para abrir caminos, del nombre 1. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que crear afinidad con la luz, es decir, bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer hoy para eliminar el espacio que hay entre la luz y la vasija en mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer hoy para eliminar el espacio que hay entre mi luz interior, mi poder causal, mi capacidad de crearme una vida mejor y todo mi discurso derrotero, pequeño, que lo único que hace es esclavizarme cada vez más y más a esa vida de la cual me estoy quejando, a esa vida o a esos reproches en relaciones en las cuales sé que no tengo que estar más? A quienes estamos comprometidos con este proceso, se nos ha otorgado estas herramientas, no para usarlas a nuestro favor. De hecho, algo que yo enseño también en las clases de los principiantes es que el poder que recibimos quienes somos guardianes de estas herramientas es un poder para no usarlo. Es el poder de conexión, pero no de posesión de las herramientas, para crear poder, para crear influencia o para crear control sobre los demás. Cuando mis estudiantes de la clase de los días jueves me hacen preguntas, siempre les respondo con otra pregunta. ¿Qué piensas tú que debes hacer? Confía en ti, cree en ti. Tú tienes la respuesta para tu alma. Y eso es lo que todos nosotros deberíamos hacer a través de el autoconocimiento que ofrecemos. Si nosotros empezamos a utilizar este conocimiento, ¿sí? Milenario, poderoso, con herramientas que pueden abrir mares rojos en la vida de las personas, y somos la cabeza de la humanidad y lo empezamos a utilizar para controlar o solo para nuestro bien, ¿cuál será el resultado de la humanidad? Lo estamos viendo, lo estamos viendo. ¿A alguien le parece que el mundo está siendo un lugar amigable? Y lo que es interesante es entender que, por ejemplo, la gente pone como algo terrible los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto que es algo terrible. Y se hace referencia al nivel de conciencia de quienes practicaban la religión judía en ese momento. Pero en realidad murieron más de 25 millones de personas. Murieron mucho más gente de religión no judía que judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a la cabeza del cuerpo de Adán, lo que le está pasando a los israelitas, en su mente, en su conciencia, en su conexión con su Neshama, en su compromiso de devolver la conexión entre luz y vasija, acaba afectando de una manera catastrófica al resto del mundo. Sí, repito las cifras, ellos fueron 6 millones, murieron más de 25 millones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos entrando en el calendario gregoriano en un nuevo año y vale la pena reevaluar, resignificar, renovar nuestro compromiso espiritual, entender, renovar y restaurar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida.
hacia dónde estamos yendo. Y sé, por mis propios dolores, por mis propias miserias, por mis propias angustias, que no es fácil hacerlo. Pero sé también que si somos nosotros Israel, es porque podemos hacerlo. Ahora, una de las cosas que aprendemos también es que los israelitas, cuando entraron a Egipto, se hicieron esclavos de Egipto, que es un código, que es una de las cosas de las cuales nos liberamos en Pesach y que, repito, todos están invitados. Yo voy a estar dando, aparte de esta clase que me tocó dar a mí por el problema del hijo de Natalie, porque Abby no podía, voy a estar dando clases permanentes sobre qué es Pesach, porque creo más que nunca, que este Pesaj es muy importante. Desde el año 2020 no hemos parado de recibir palo como humanidad. Palo tras palo, tras palo, tras palo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos que liberar? ¿Qué es lo que tenemos que corregir? Voy a estar dando clases gratuitas todo el tiempo sobre Pesaj en los próximos 3 meses y se les avisará oportunamente para quienes quieran unirse. Pero en principio, lo que hizo que los israelitas, Liros, la gente con cabeza, con conciencia, con conocimiento, con herramientas, quienes venimos a eliminar el espacio entre la luz y la vasija, sean esclavos de Egipto y no sean esclavos de Marruecos, no sean esclavos de Roma, de distintas partes de las cuales podían desprenderse luego, como se explica en este libro, en el libro de Shemot, es sencillamente que en Egipto había un culto al cuerpo, a lo material. Por eso todo el tema de la momificación y de cómo querían eternizar el cuerpo, sin entender que es solamente un vehículo de transformación espiritual. Ellos querían que esta parte biológica del alma, la cual llamamos cuerpo, se eternice también para seguir nutriéndose o alimentándose de los placeres del cuerpo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿hay algo que nosotros podamos hacer durante este año, de aquí a Pesaj, a lo largo del 2025, para restaurar nuestro control sobre el cuerpo? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Alimentarnos mejor? ¿No consumir tanto alcohol? ¿Hacer más deporte? ¿Qué podemos hacer? Porque parecen cosas menores, pero esclavizaron a los israelitas, a la gente que tenía conciencia en ese momento a través del cuerpo. Así que no quiero aquí a ninguno de ustedes subestimando el poder de las acciones que hacemos con el cuerpo. Estas pequeñas acciones van educando a esta parte biológica del alma, la cual llamamos cuerpo, para que sepa que Neshama está por encima del Nefesh, que la conciencia, la visión espiritual está por encima de la enfermedad física en el cuerpo, que cualquier cosa se puede restaurar, y lo digo así, cualquier cosa del cuerpo se puede restaurar a través de la conciencia. Yo me curé del asma a través de la Kabbalah, de entender cuál era la conexión con la Neshama y qué parte de la Neshama estaba en sombra para que yo tenga que sufrir tanto dolor y sufrimiento, no solamente yo, sino toda mi familia a través de esta enfermedad por años, no por un tiempo, por años, por casi 40 años, más o menos el mismo tiempo que en el desierto. Y que muy importante que reconozcan qué actividades físicas, terrenales, están a ustedes desconectándoles de su Neshama, de su conciencia, y no las subestimen, no las menosprecien. Bien, algo más que quiero compartir con ustedes. Ahora, si dijimos al inicio de esta clase que la parashá de Shemot, el libro de Shemot, no la parashá de Shemot, el libro de Shemot, segundo libro de los 5 de la Torá, nos conecta con el nivel de Jokmá del árbol de la vida, ya nos está diciendo ahí que cuando uno se conecta con los nombres de Dios, está accediendo a la sabiduría de Jokmá. No tanto de la tabla en sí mismo como la vemos estructurada, porque para ver esa estructura ya necesitamos haber entrado a un nivel de más manifestación, de más columna izquierda del árbol, sino al nivel del fuego blanco de la tabla de los 72 nombres de Dios. Cuando nosotros vemos la tabla de los 72 nombres de Dios, lo negro que vemos ya es lo emanado.
Cuando vamos al nivel de Jogma, es el fuego blanco, lo blanco que está alrededor de los 72 nombres de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir el fuego blanco? ¿Qué es el fuego blanco en nuestra vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para conectar con el fuego blanco de mi vida? ¿Qué es Jogma primero? Entendamos qué es Jogma. Jogma es la primera fuerza masculina, ¿sí? Primera vasija de la columna derecha del árbol de la vida. Y la energía masculina es el impulso. ¿Sí? Es ese impulso que yo siento por cambiar mi vida. Ah, es que no sé cómo cambiarla. No importa, el impulso está. Cuando el impulso por cambiar tu vida, ese deseo, esa chispa de deseo por cambiar tu vida aparece, todo lo demás se va a ir configurando para que puedas hacerlo. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces? Mantener esa chispa viva. Ah, es que yo ya estudio Kabbalah hace 10 años y no he visto ningún cambio. ¿En serio? Tu vida no iba a cambiar. La promesa de la Kabbalah no es cambiarte la vida. La promesa de la Kabbalah es que vas a poder cambiar tu visión sobre tu vida, no tu vida. Y que vas a poder, a medida que vas cambiando esa visión, transformando y eliminando capas de oscuridad y de caos. Pero tu vida va a seguir siendo la misma. Esto quiere decir, en el ejemplo que puse anteriormente, de que yo me curé del asma con la Cábala. Si yo ya no tengo asma, ¿qué pasó entonces? ¿Cambié mi vida o no cambié mi vida? ¿La Cábala te cambia la vida o no te cambia la vida? No, el asma sigue ahí, en estado potencial. Soy yo quien cambió su forma de ver la vida para que ese estado potencial del asma, que sería el estado potencial de una sombra de Jogma, no se revele en mi vida. Cuando hablamos de Jogma, hablamos de ese fuego blanco inmaterial, de todo el impulso del primer deseo de cambiar nuestra vida. Hablamos de la intuición, hablamos de la creatividad, hablamos de las ideas, sin forma. ¿Ok? ¿Para qué sirve todo esto? Porque en las ideas sin forma no hay límites. Porque en la intuición sin forma es donde yo sé que eso es un potencial que puedo controlar a nivel causal. Yo me causo el asma o no. En el nivel de Jogma es donde se encuentra la intuición que a mí me conduce hacia mejores decisiones, pero tengo que poder escucharla. Tengo que ser lo suficientemente humilde y desconectado del miedo corporal, del miedo de lo físico, para atreverme a actuar más allá de lo evidente, más allá de lo racional. Si yo no tuviera esta visión de que uno se puede curar del asma con la cábala, el asma ya hubiera vuelto a mi vida. ¿Qué dice la lógica? Que el asma en un adulto no se cura. ¿Qué dice la jogma del asma? Que el alma puede curar el asma, que el alma puede reconducir esa energía de una manera diferente. Y a esa intuición es a la cual uno obedece para recobrar el poder causal. Cuando uno va obedeciendo a esa intuición, a las cosas que parecen absurdas, a las cosas que van más allá de la lógica, lo que está haciendo es encontrando la sabiduría y la libertad. No es coincidencia que el nombre de Shemot, que el nombre de yo seré el que seré, yo soy el que soy, se revele en esta parashá, dándonos y recordándonos que estamos conectados a un poder infinitamente superior del que creemos, recordándonos que estamos infinitamente conectados a la sabiduría de nuestra alma que está más allá de la lógica, más allá de la Binah. En la Binah empieza la lógica, la racionalidad, la estructura, la inteligencia como la conocemos. Antes está Jogma. Si nosotros somos capaces de entender que nuestro cuerpo genera distintos tipos de esclavitud, que nuestra mente genera distintos tipos de esclavitud, que nuestra emoción, ¿sí? Nuestras 6 esferas emocionales condicionan y limitan nuestra sabiduría espiritual. Al llegar a Pesaj, estaremos listos para recibir nuevos niveles de entendimiento acerca de cómo hacerlo con herramientas, con 72 nombres de Dios, con el ceder de Pesaj, con todo eso, con la matzá que nos va a ayudar y a recordar que nuestro ego debe estar plano, no anulado. Nuestro ego existe, pero está plano, porque por encima del ego está mi poder causal
de mi conciencia relacionada a mi comportamiento como Israel que me permite acercarme a mi Neshama y que es lo que va acortando la distancia entre la luz y la vasija. Estoy tratando de conectar todos los puntos de la clase y espero que vaya quedando claro. Ahora, cuando nosotros hablamos también de la Jokmá, estamos hablando de la fuerza de sustento. Y no me refiero al sustento económico solamente, siendo esta la primera vasija de lo económico también. Me refiero a la capacidad de sustentarme espiritualmente, conocimiento, sabiduría del alma, ir más allá de la lógica, ir más allá de lo evidente, tomar decisiones aun cuando no veo con claridad, solamente confiando en mi intuición, solamente confiando en la certeza de que sé que es por ahí, aunque parezca desde lo terrenal que no. ¿Sí? De sustentarme espiritualmente y que cada vez que yo me sustento espiritualmente, actuando más allá de la lógica, estoy liberándome de la esclavitud de lo terrenal. Estoy saliendo de mi Egipto personal. Estoy abriendo mis mares rojos. Imagínense por un instante qué hubiera pasado si los israelitas hubieran actuado con lógica. Nunca hubieran salido de la esclavitud. Lo que nos esclaviza en muchas ocasiones es que no confiamos en la sabiduría de nuestra alma, en la capacidad de sustentarnos espiritualmente a través de conectarnos con el Creador, en la capacidad de sustentarnos como individuos en el mundo, en la capacidad de sustentar a otros. ¿Mm? Algo que me gusta también de esta parashá es que, y de este libro, es mi libro favorito, yo nací en este libro, de hecho. Yo nací en este libro, me encanta este libro. Tazria es mi parashá de este libro. Pero algo que me encanta de este libro es que nos lo tradujeron, si bien el libro se llama Shemot, nombres, nos lo tradujeron como Éxodo. Y en este tiempo, quienes estudiamos Kabbalah y quienes están relacionados a la religión del judaísmo, hablan del exilio. Y vamos a ver aquí si es exilio o es éxodo. ¿Qué es? Piénsenlo. Es lo mismo. El exilio y el éxodo es lo mismo. ¿De qué te estás exiliando? Ah, es que estamos expulsados de la tierra de Israel. Estarás expulsado tú porque yo todos los días, cada instante, cada minuto, estoy luchando por mantenerme en ser Israel, que es más allá de un punto geográfico, del templo y de todas las demás herramientas que se nos dio. Estarás en el exilio tú. ¿Y de qué es el éxodo? Entonces, de mi aspecto negativo. Así que yo sigo en Israel, porque el exilio, como dije, yo estoy en el exilio de mi ego y estoy en el éxodo de mi ego también, porque estoy luchando a cada momento por estar en mi conciencia de Israel, a cada segundo, con cada palabra, literalmente, con cada respiro, porque a medida que crecemos espiritualmente, porque a medida que buscamos reconectar con nuestra Jogma, en la misma medida se nos dice, ok, ¿quieres más? Vas a liberar este nuevo nivel, abre este nuevo regalito que hay para ti para que puedas acceder a esa luz que está dentro. La pregunta aquí es, ¿qué estás viviendo tú? ¿Estás viviendo el éxodo, que fue 40 años en el desierto, dando vueltas en círculos? ¿O estás en tu conciencia de Israel? ¿Estás viviendo el exilio, que es, estoy desconectado de Israel, no sé dónde estoy? ¿O estás viviendo tu Israel? ¿Qué estás haciendo? La invitación en las próximas semanas, ¿sí? En el periodo que se inicia ahora, que es Shobabim. Shobabim es un acrónimo que junta los nombres de las próximas parashots que vamos a estar estudiando. Es ahí reconectando con ese deber ser como Israel, porque nadie está aquí aprendiendo Cábala, nadie de aquí escogió aprender Cábala. La Cábala te escoge y te reconoce como un alma conectada a ese estado de Israel, a ese nivel de conciencia de Israel de antes. La Cábala nos escoge a nosotros, nosotros no escogemos a la Cábala. Te atrae y te conecta. Estás tomando ese deber ser y el derecho
de recibir. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Es nuestro derecho también, nuestro deber y nuestro derecho, el hacer uso de estas herramientas con humildad, con respeto, con entusiasmo, con amor, con alegría, con generosidad, con bondad, con humildad, con balance. Israel es Jacob, acuérdense siempre. Jacob es Tiferet, es el arquetipo de Tiferet. Bien, esa es mi clase de hoy. Yo no soy de clases extensas. Para quienes me conocen saben que soy muy concreta y voy muy al punto en las cosas. Solamente para recapitular, antes de abrir para preguntas, voy a hacer énfasis en los puntos principales. Segundo libro, Shemot, nombres, Shem, nombre, Neshama, alma, tercer nivel del alma, conciencia. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Israel hace referencia a Jacob. Jacob es Tiferet. Neshama, Shem, nivel de Jochma. A pesar de que la Neshama está en el nivel de Binah del árbol de la vida, Shem, el libro de Shemot, está en el nivel de Jochma. Jochma es ese primer impulso, la sabiduría, la capacidad de actuar más allá de la lógica, la intuición, el mundo de las ideas que nos reconecta con la capacidad, con nuestro poder causal de realmente vivir ese estado potencial de plenitud absoluta, ¿sí? Donde podemos corregir a nivel de semilla cualquier cosa que se esté manifestando en nuestra vida. El camino, el inicio hacia la recta de Pesaj, de aquí todo va a ir encajando para recibir todas las herramientas para que en el día de Pesaj, en ese portal cósmico, todos podamos liberar algunos de los clipots, de los mares rojos que están obstaculizando nuestro proceso espiritual. Somos, como Israel, la cabeza del mundo a nivel espiritual y la calidad de lo que vemos en el mundo depende de nuestra conciencia, depende de lo que estamos haciendo, depende de qué estamos pensando, depende de cuánta bondad estamos inyectando para mirarnos y para mirar a otros. No existe la bondad de, es que yo veo lo bueno en el otro y yo soy una basura. No existe, no existe. Yo no puedo ser una basura y el otro un ángel. Eso no existe, eso es ego. Si yo no soy capaz de ver lo luminoso en mí, eso que veo aparentemente como luminoso en los demás es mentira. Tengo que verme como un ser luminoso. También aprendemos el yo seré el que seré, la capacidad de tener continuidad en la creación en la conexión con el Creador, en la medida en que yo mantengo mi conexión con mi Neshama, con mi Israel, con mi capacidad de seguir los valores con rectitud. Y muy importante, yo soy el que yo soy. Yo soy el que soy. Lo que ahora todos y tantos caminos espirituales utilizan es de la Kabbalah. ¿Y qué es yo soy el que soy? Yo soy el creador. Esa chispa divina, esa partícula, esa centella divina, soy yo. Esa brasa ardiente soy yo. Y esa brasa ardiente también hace referencia a mi deseo ardiente y constante de ser continuamente quien conecta y acerca la luz y la vasija. Mi responsabilidad, ser Israel, conectar con la Neshama, vivir el Jogma, liberar todas mis clipots, tiene que ver con mi capacidad de esto me acerca a la luz o me aleja de la luz. Pensar 100% lógico me acerca a la luz o me aleja de la luz. Tomar decisiones fuera de mi camino espiritual me acerca a la luz o me aleja de la luz. Bien, vamos a pasar a preguntas. Esta ha sido la clase de Shemot de este año. ¿No hay preguntas? ¿Se entendió algo? No entendí nada, dice Madalia, qué linda. Muy bien. A escuchar de nuevo, no tomar ni dar por sentado su camino espiritual. No tomar nunca ni dar por sentado que las acciones del cuerpo son pequeñas. El cuerpo es del alma en una vibración más tensa, pero es del alma.
Recordar que les esclavizaron por los placeres del cuerpo, por la comodidad, por el miedo que siente el cuerpo a avanzar, por el miedo que te limita, por el miedo a no tener, por el miedo a no ser, por el miedo a no poder. ¿Mm? Por el miedo a ser libres. Cuando hay libertad y hay conexión con la Neshama y hay esta conciencia de Israel, no es fácil mantenerse porque los demás te miran con envidia. El pueblo de Israel es uno de los pueblos más envidiados del mundo. ¿O a alguien le queda alguna duda? En cambio, cuando hay fracaso, todos se compadecen. Pobrecitos. Entonces no es fácil ser Israel. Cintia. Sí, una pregunta. Hola, Patricia. Haz Eh, mm, Respecto a esto que dijiste sobre el congelamiento, el miedo, ¿cómo sales de eso? Si sientes ese bloqueo, ese miedo, ¿cómo sales de eso? con movimiento, no hay otra forma. Haciéndolo, con incomodidad, con dolor, con miedo, haciéndolo, ¿Cómo- con y a pesar del miedo. Ujú. Yo te digo una cosa, no hay una sola cosa que yo haga sin miedo. Todo me da miedo. Sin embargo, lo hago igual, hasta que poco a poco vas perdiendo el miedo, poco a poco. No quiere decir que vas a tener que ser un indolente o una, ¿cómo se dice esta palabra? O una persona, no me acuerdo, cuando una persona no tiene límites, no tiene miedo a nada, sí, una persona desequilibrada, ¿no? Temerario. Un temerario, esa es la palabra, Lore. No quiere decir que vas a ser un temerario por la vida, porque eso no es ser espiritual para la Cábala. El primer mandamiento es proteger nuestra vida. Y nuestra vida no se refiere solamente al cuerpo físico, se refiere a nuestro orden mental, a nuestro orden emocional, a nuestro orden económico. Todo eso es vida, a nuestras relaciones. ¿Ok? Pero sí se refiere a que no vivas preguntándote todo el tiempo, y si hubiera hecho, y si hubiera dicho, y si hubiera, porque eso es lo que produce el miedo, una insatisfacción constante de por qué no dije, por qué no hice, ah, no, es que tuve miedo. Pregúntate tú en tu vida, revisa. ¿Cuántas veces no dijiste, no hiciste, no, porque tenías miedo a que te juzguen, a que te digan, a que te contradigan, a que pase esto, a que pase el otro? Y cuando el alma se eleva de este plano espiritual, lo que se lleva como energía de satisfacción, cuando un alma se eleva del plano espiritual, el nivel de satisfacción que percibe a nivel espiritual es todo lo que sí hizo, porque lo que no hizo en términos de restricción, de no hacer daño a otros, de no hacerse daño a sí mismo, eso también es energía. Pero lo que no hizo por miedo, eso es insatisfacción. Mm, ok. Y una segunda pregunta, mencionaste de Marían Rojas que ella dice que menciona que entender es alivio, ¿no es Es cierto? aliviar. Ujú. Y no me quedó clara claro lo que dijiste de Cábala, que Cábala en cambio dice que no solo entender no solo es alivio, sino Es conexión. crecimiento, es conexión, es crecimiento, porque el primer sentimiento, o la primera emoción que aflora después de entender es, ay, el alivio, ¿no es cierto? Pero no te puedes quedar con el alivio, porque es como tomarte un painkiller. Es como cuando te duele la cabeza y te tomas una aspirina. Si te vuelve a doler Ujú, la cabeza, claramente hay que ir al médico, ¿no es cierto? Entonces no se trata solamente de quedarte con el alivio, sino, ok, ¿qué voy a hacer yo con este entendimiento? ¿Qué es lo que mm, me está mostrando para de aquí en adelante tomar decisiones, acciones que modifiquen esta situación? No solamente es aliviar, ujú. Eso es el aprendizaje, lo que es lleva. Ujú, qué es lo que voy a hacer con esto que aprendí, qué decisiones voy a tomar o qué no voy a hacer con esto que aprendí, qué no voy a repetir. ¿Mm? ok, gracias. Cintia, qué gusto verte. ¿Qué más? Voy a repetir para los que no han tomado nota, que seguro van a preguntar. Los 5 libros de la Torá, Bereshit, Keter,
Shemot es Jochma. Vayikra es Binah. Bamidbar es Seiranpin, que son las 6 esferas emocionales. Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, eso es Seiranpin. Y Devarim es Malhut. A ver, aquí hay alguna pregunta. Un momento, por favor, voy a leerla. ¿Por qué la Kabbalah nos elige? Porque nadie aprende Kabbalah, todos recordamos Kabbalah y lo único que hace la Kabbalah es volverse a presentar en nuestra vida para decir, hey, aquí estoy nuevamente, aquí hay una oportunidad nuevamente de conectar, pero nadie aprende Kabbalah. Nuestra alma ya estuvo relacionada alguna vez con la sabiduría y por alguna cosa de nuestro proceso espiritual o de miedo se desconectó. Acuérdese que en estas vidas paralelas a las cuales llamamos vidas pasadas, ahí todavía existe la energía de que a la gente que estudiaba Kabbalah o que enseñaba Kabbalah le despellejaban, les desollaban, les quemaban, les hacían de todo. Entonces muchas almas se desconectaron por miedo, ¿sí? De la sabiduría, de las enseñanzas, de mostrar que sabían Kabbalah. Y esas almas están conectadas a la sabiduría. En estos tiempos ya no nos queman, ya no nos desollan, ya podemos hablar más públicamente, entonces la Kabbalah se acerca y dice, ven, aquí hay una nueva oportunidad. Ujú. Lo cual es magnífico. Aprovechen para hablar de Kabbalah. Luego dice aquí, ¿y cómo superar el temor a admitir que estudiamos Kabbalah? Qué lindo. Qué linda, Jimé, me recuerdas a mis tiempos mozos con la Kabbalah. Nada, solamente es ir viendo cómo la Kabbalah va trayendo orden, claridad, bienestar a tu vida y ese nivel de satisfacción va a llegar un momento donde va a ser tan lindo, tan gratificante, te va a llenar tanto tu vasija que se va a desbordar y vas a querer compartirlo y vas a querer, y no te va a importar que te etiqueten, que te juzguen ni nada, porque es tan lindo la luz, lo dulce, el amor que tienes para compartir, que sencillamente ya no te importa lo que los demás digan o piensen. Es un proceso, no va a ocurrir de la noche a la mañana, es un proceso, como todo. Ujú. Bien. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Bien. Levante la mano quien todavía tiene miedo de compartir Kabbalah. Ahora o nunca, ¿ve? El Eduardo y la Cintia están superados ya. Qué lindo, y Madalia y Raquel. Bien, me alegro. Sí, no hay muchos que ya suben cosas en Instagram y eso. Es difícil, son tiempos difíciles donde, como la Kabbalah se asocia directamente con el judaísmo, hay mucha gente que te ataca porque piensa con este pensamiento en contra de Israel, pro Palestina, y piensa que te está atacando y no se dan cuenta que somos uno y que no tiene nada que ver con eso. Susi, ¿usted quería preguntar algo, comentar algo? Buenos días. No, decir que la Kabbalah te cambia la vida, podría comentar, que igual, o sea, a mí la Kabbalah llegó inesperadamente, no sabía y sí, sí te cambia la vida porque te da una luz, un entendimiento de que todo es bueno, he aprendido yo. Porque antes uno decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué las Mm. cosas malas? Pero yo ahora aprendí que todo es bueno y todo viene de la luz y que todo es para un aprendizaje y mi crecimiento. Eso he aprendido de la Sí, Kabbalah. Raquel y Irma son estudiantes mías de Kabbalah de casa también, así que poco a poco van a ir integrando todo. Bueno, si no hay más preguntas, vuelvan a escuchar la clase, hay mucha información, conceptos claves, qué es ser Israel, qué es Neshama, cuál es nuestro rol como cabeza. No subestimar las próximas parashots, estudien, prepárense, que vamos a hacer un Pesaj increíble en Argentina. Nos vemos pronto. Besitos a todos. Bye bye.